Bueno, partiremos diciendo que Sally, bienvenida Sally, gracias por estar aquí, es antropóloga sociocultural y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Queensland, Australia. La investigación de Sally se centra en las dimensiones sociales y culturales del cambio ecológico y económico, especialmente el impulsado por la industria extractiva y experimentado por los pueblos originarios, con experiencias de trabajo tanto en Australia como en Chile. Actualmente su investigación se centra en los problemas epistemológicos, políticos y prácticos de la percepción de los daños derivados de los proyectos mineros a gran escala, especialmente del litio en el auge de la extracción de minerales críticos y en relación con las aguas subterráneas y el futuro de las comunidades asociadas, así como sobre metodologías y teorías etnográficas basadas en relaciones sostenidas, comprometidas y éticas que caracterizan su práctica, con diversas publicaciones resultantes de su trabajo. Imparte docencia en la carrera de antropología y en áreas multidisciplinarias, teóricas y metodológicas para estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Queensland. Supervisa investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el futuro ecológico, especialmente el agua, pero también acerca de las relaciones territoriales y en áreas de la antropología política, teórica y metodología decolonial y feminista. Sally posee diversas publicaciones, entre las cuales destacan libros, capítulos de libros, artículos de científicos, artículos de conferencia e informes de investigación sobre familia, aborigen y Estado, propiedad y gobernanza del agua, la política de aguas subterráneas, los futuros del agua en Australia, acuerdos negociados, pueblos indígenas e industria extractiva en el Salar de Atacama, extractivismo del litio, así como mapeo de la extracción y el agotamiento ecológico en Atacama, neoextractivismo y rituales indígenas del agua en el Salar de Atacama, el problema de la transparencia y muchos otros, ¿verdad?, informes sobre el impacto de la minería. Hoy Sally nos viene a hablar sobre su último libro titulado La política de aguas subterráneas, extractivismo avanzado y resistencia lenta, donde aborda la industria minera como un problema socioecológico y político en expansión a nivel mundial, especialmente en los territorios atacameños e indígena Licanantay del Salar de Atacama. Analiza las condiciones sociales, técnicas y políticas que ella denomina extractivismo avanzado, para revelar cómo la extracción de aguas subterráneas sustenta tanto el daño ecológico como las economías mineras. Describe con detalle las industrias del cobre y el litio de la zona, históricamente vinculadas a las comunidades indígenas y a su futuro ecológico y económico. Con una investigación etnográfica de más de una década, en su libro, Sally presenta las estrategias comunitarias para controlar el agua y el territorio, estrategias entendidas como una resistencia lenta, las prácticas estructurales y multifacéticas que generan un futuro material ante el posible agotamiento de los recursos. Así es que bienvenida Sally, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras. El micrófono es tuyo. Gracias, Mónica. Bueno, voy a sentar al final. Ahí. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a Mónica y a ustedes de la Universidad de Tarapacá por la invitación de venir por la maravillosa ciudad de Arica, que estoy disfrutando mucho. Mi charla hoy, como dijo Mónica, sería sobre el libro recién publicado con el título acá. Me gustaría también empezar a aprovechar la oportunidad acá para dar las gracias, aunque no está nadie de ellos acá, a la directiva de la comunidad atacameño de Peine, en el sur del Salar de Atacama. Agradezco también a los miembros de las directivas de años anteriores y muchos miembros de la comunidad que han mantenido un diálogo crítico y analítico conmigo, que me han enseñado sobre sus vidas en el presente y en el pasado, que me han permitido participar
en eventos y en el trabajo comunal y familiar, y finalmente que me han cuidado durante las visitas. La etnografía es un trabajo bonito y también lento y a veces duro, y ha sido un privilegio disfrutarlo con la gente de Peine. Me acerqué a la comunidad por la primera vez en el año 2010 para preguntar si había interés en trabajar conmigo en un proyecto de investigación con el tema de las relaciones entre el pueblo y la industria minera. Dada mi nacionalidad, me interesaba especialmente seguir el trabajo y las relaciones con comunidades que tienen Minera Escondida, gran minería de cobre y el operador, así va mi lengua australiana, pero el operador BHP, con su mayoría capital australiano. En 2011, la Asamblea de la Comunidad me autorizó a emprender la investigación con ellos y comencé el trabajo ese año, viviendo en Peine durante algo menos de 6 meses, participando en la vida cotidiana del pueblo, y entrevisté a personas cuando dieron su permiso individual. También emprendí un trabajo de entrevista y estudios con trabajadores de la empresa minera, especialmente Minera Escondida y otras empresas del Salar entre los años 2011 hasta 2015. Y este trabajo después de 2015 se acabó porque empecé a publicar algunos artículos muy críticos de la minería y no me dejaron pasar más. He seguido visitando la región y especialmente a Peine cuando he podido, a veces durante unos meses, a veces solo unas semanas, pero una o dos veces al año hasta el 2019. Después, cada año después, para hablar con la comunidad sobre el libro y diálogo sobre el análisis, todo eso, pero la investigación en sí terminó en 2019. Entonces, el libro está basado en etnografía de largo plazo, desde hace 2010 y periodos de terreno hasta 2019, para un periodo total de 18 meses. Empecé el estudio con la pregunta: ¿cómo gestionan sus relaciones ecológicas, sociales, políticas, etcétera, los pueblos indígenas de la comunidad Peine y los trabajadores pertinentes de la empresa Minera Escondida, dado que estas entidades, la comunidad y la empresa, tienen el primer convenio legal y formal entre una empresa minera y una comunidad indígena en Chile, el convenio que ellos tienen en el año 1997, que renovaron en el año 2007. Como investigadora australiana, esto me resultó interesante, ya que BHP es australiano y empresas como BHP tienen acuerdos de ese tipo hace muchos años en Australia con resultados muy mixtos, digo, para dar un resumen. Durante muchos años, ninguna otra empresa minera del Salar había llegado a un acuerdo formal con ninguna comunidad indígena, y mucho menos con Peine, en cuyo territorio operan una de las dos minas de litio y las dos principales explotaciones de cobre y su infraestructura de bombeo de agua subterránea. Estos acuerdos suelen garantizar los llamados beneficios de desarrollo, pagados por la empresa. Los miembros de la comunidad de Peine, como muchas comunidades de las afueras de la ciudad, han sufrido la falta de infraestructuras básicas proporcionadas por el Estado. Pensando en convenios, no debe entenderse que las empresas que operan en su territorio lo hacen bajo el consentimiento indígena. Las leyes que reconocen los derechos indígenas al territorio llegaron después de la instalación de las minas. Así entonces, dada la ausencia del Estado,
en materia de infraestructura básica y el hecho de que las empresas ya están instaladas, la principal demanda de los líderes comunitarios es que las empresas respondan a su necesidad de apoyo en proyectos para mejorar el pueblo. Un acuerdo formal establece las bases de esa demanda de las comunidades. Sin embargo, como algunos sabrán, políticamente son mucho más que eso y son muy complicados. Es importante decir también que empecé esta investigación el año cuando Chile ratificó el convenio 169. Entonces tenía interés en qué va a cambiar y cómo va a cambiar en términos de relaciones entre la gran minería y comunidades indígenas. Había bastante esperanza en Peine por el cambio de verdad que viene con el 169. Y había unos cambios sociales y medioambientales y políticas grandísimas en esos 10 años. Pero las relaciones no cambió inmediato. Ni la empresa de litio, cercana a la comunidad, compartía la esperanza del pueblo. Y les cuento una historia corta de esa relación. En 2010, como parte de una entrevista preliminar solicitada al director de entonces de la empresa de litio, el litio que dicen en Peine, pero era Sochili, la Sociedad Chilena de Litio, que ahora es Albemarle, me invitó a visitar la planta. Un empleado superior se encargó de conducirme por la planta, mostrándome con orgullo los distintos procesos extractivos, así como las instalaciones para los trabajadores, hasta sus lockers. Era muy raro. Pero en aquel momento me informó que cerca 90% de sus empleados procedían de Peine y otras comunidades atacameñas. También me informaron también la detalle de la relación económica con el pueblo. Después de la entrevista, y mientras este alto directivo me llevaba a la vuelta a Peine, hablábamos de otras empresas en la región y el famoso convenio con Escondida, BHP. Le pregunté, ¿cree que el convenio 169 cambiará las relaciones entre la comunidad y su empresa, el litio? Reflexionó sobre la pregunta y dijo, no, que no cambiaría nada. La empresa había estado en la vida cotidiana del pueblo de Peine desde los años 80. Su relación seguiría siendo la misma. 2 años más tarde, la empresa había sido comprada por una gran operación transnacional, Rockwood y después Albemarle, y estaban negociando con los líderes de la comunidad de Peine un importante acuerdo legal para obtener lo llamado beneficio de desarrollo, incluido un porcentaje de la ganancia. Quienes investigan en ese campo saben que estos acuerdos son políticamente polémicos y esta historia sigue. Esto es una de las argumentaciones y preguntas centrales del libro. ¿Cómo entender la dinámica y los efectos sociales de estas negociaciones políticas jurídicas que giran por temas materiales de la ecología y la economía? Entonces, el libro es una obra de antropología política. Eso significa que no se centra en tradición o en cuestiones de costumbres como gran parte de la antropología con pueblos indígenas. Más bien, tengo interés en cómo las generaciones contemporáneas de gente licanantay atacameño experimentan su vida política, con especial atención a la forma en que la industria minera ha generado un cierto tipo de política, en que los peineños han afrontado con creatividad
y habilidad, pero no sin los efectos sociales negativos. También es una obra de antropología ecológica, es decir, que se centra en cómo se relacionan las personas con el mundo no humano y qué valores tiene la gente en esas relaciones con la ecología. Se hace hincapié en las historias y los valores del agua de todo tipo, y sobre todo de las aguas subterráneas, porque esto era lo que la gente de Peine, con quien hablaba tras los años, me decía que era lo más importante en lo que se refiere a la cuestión del cambio social y las empresas mineras. Es decir, el agua es la sustancia clave para entender la política local. La foto en la portada del libro que ven aquí es la vertiente Tarajne, dentro del territorio de la comunidad indígena de Peine, por el sur de su territorio, en el sur del Salar de Atacama. Es un lugar bien bonito, se ve, pero es un lugar de importancia también patrimonial y una fuente importante de agua para la agricultura local en Tilomonte, y tiene una vista excelente a los pozos de la empresa de litio Albemarle en la distancia. En la introducción y los primeros capítulos del libro explico cada uno de los diferentes términos que utilizo en el título. Primero, política de agua subterránea. Y para definir el problema, en resumen, estoy hablando de los sistemas de agua subterránea y cómo son muy poco estudiados, sobreexplotados, y la recarga y otros hechos científicos de los acuíferos son inciertas. Esto es un problema para las personas cuyos territorios están sometidos a la extracción de aguas subterráneas, y un problema en términos científicos, normativos y políticos en el planeta, en especial lugares áridos. El caso del sur del Salar de Atacama es un ejemplo clave de ese problema planetario. En el tiempo que me queda de la charla, hablaré primero de los dos conceptos clave del título, dos otros conceptos clave del título, y después de un resumen de cada capítulo del libro. Ya. Bueno, uso la frase extractivismo avanzado para caracterizar la combinación de tres factores clave desde hace los fines del siglo XX. La primera, la creciente sofisticación de las tecnologías mineras para acceder al subsuelo, la tecnología vertical. Segundo, la economía política de las industrias extractivas, que implica una colaboración entre las empresas transnacionales y el Estado. La economía política del neoliberalismo en el siglo XXI, o como algunos dicen, con mucha esperanza, el capitalismo tardío. Vamos a ver. Tercera, la forma en que las empresas mineras emplean nuevas tecnologías sociales para disminuir el riesgo de conflicto social contra su actividad, relaciones comunitarias y el discurso de sus negocios como algo ético. Un ejemplo, el elemento, la próxima, por favor. Un ejemplo es el elemento de agua y en especial el agua subterránea, que es plenamente central al extractivismo avanzado en el Salar de Atacama, por la tecnología de verticalidad, el discurso moral, la presión para extraer los elementos críticos para el bien nacional e internacional, etc. El agua subterránea es un problema en términos científicos, normativos y políticos, aquí en Chile y bien en mucho del planeta. El discurso explícito sobre el buen comportamiento industrial entre los principales actores
de las empresas mineras como una industria socialmente responsable promete ser mejor que los regímenes reguladores estatales y promete operar de forma sostenible. Y esos argumentos se pronuncian en muchas partes si fueran verdades inatacables. Así, los modelos de control de agua y las actividades de las empresas que tildan de gestión ecológica, sin aparente sentido del absurdo, oscurecen los daños sociales y ecológicos de la minería. Entonces estoy hablando de este discurso y cómo funciona, que tenemos que tenerlo en serio, que sí sabemos que es un discurso y que hay mucho daño, pero este discurso es fuerte, mucha gente sigue este discurso. Entonces, junto con la sociedad civil mundial, las empresas mineras afirman que forman parte de un consenso para abordar los problemas medioambientales según el ecosistema planetario unificado, usando las palabras de Kim Fortune. Así, el capital global, las empresas transnacionales han pasado de sus compromisos con la gestión medioambiental de los años 90 y principio de este siglo al discurso ecosistémico, en su intento de abordar las cuestiones planetarias del antropoceno. Y tenemos el ejemplo de water stewardship, así como la custodia de aguas, sin aparente sentido de absurdo de BHP, dado su cantidad de agua que bombea desde el sur, que bombeaba desde el sur del Salar. La segunda frase del libro, también de importancia en el libro, es de resistencia lenta. Eso es un contrapunto al concepto de Rob Nixon, violencia lenta. Es decir, las condiciones estructurales de la desigualdad violenta. En el contexto del libro escribo la historia, por ejemplo, de la minería en el Salar durante los 10 años de mi periodo de investigación y también de la historia oral de los 30 años antes. Y en esto veo las condiciones de la violencia lenta, poco espectacular, pero sin duda, con el boom del litio, se convirtió en algo más parecido a frontera minera, más conocido y más conflictivo, abiertamente. Pero en el pasado era como un paisaje minero sin esta característica. Entonces mi uso de la frase resistencia lenta intenta capturar el rechazo incremental por parte de los miembros de una comunidad atacameño-lecanantay, la comunidad de Peine, y su enfrentamiento a las afirmaciones de conocimiento ambiental de las empresas en los informes corporativos y en los estudios de evaluación de impacto ambiental dirigidos por consultores al servicio de la industria. Resistencia lenta veo en las estrategias que constituye un rechazo poco espectacular a verse a sí mismo como totalmente sujeto a estas condiciones y a construir una vida en sus territorios para el futuro. Mi análisis del efecto de la continua insistencia y lucha de la comunidad de Peine por mantener el control de su propio destino mientras se enfrenta a la poderosa industria minera que opera sin su consentimiento en sus territorios indígenas. No se trata de resistencia en el sentido de estar en contra de la minería,
sino de un término que respeta la forma en que he visto a la comunidad poner en práctica una serie de estrategias diferentes para intentar mantener el control de su futuro material y social. Quisiera ser muy clara. La resistencia lenta se trata de un término analítico que yo utilizo para caracterizar lo que considero el patrón de respuesta indígena a la minería durante mi investigación, durante estos 10 años. Y también se genera en una parte de esta frase por mi propia respuesta a los ecologistas y activistas antimineros que querían hacer de los pueblos indígenas sus aliados contra el capital y la destrucción del Salar de Atacama, y que expresan muchas veces a mí su decepción por la forma en que pueblos atacameños han estado dispuestos a llegar a acuerdos con empresa minera. Entonces estoy usando esta frase como una crítica desde afuera, ¿ya? Pregunta después y críticas también, por favor. La próxima. Bueno, el capítulo 1, ahí tiene Peine. El capítulo 1 del libro describo lo que entiendo por política material, tomando este término del geógrafo Andrew Barry, y ampliando para referirme tanto a las dimensiones ecológicas y como económicas de la política local. Hay 4 narrativas principales en ese capítulo. Primero, la reinauguración en 2017 del Estadio Techado, que se puede ver aquí. Ahí, sí, el Estadio Techado, un gran edificio en el pueblo, que recibió el nombre de Yuyayaco como ejemplo, y ese estadio era como ejemplo de la inversión de infraestructura local de la empresa escondida y la historia de su explotación de agua subterránea. Es interesante que nombraron el estadio así, dado el hecho que el Yuyaco preside, este cerro, preside sobre el salar de Puntas Negras, que han secado escondida antes de llegar a explotar agua en otras partes. 2. El capítulo proporciona también una descripción del proceso de la búsqueda de consentimiento para esta investigación por parte de la Asamblea. Ahí se concentra también en la dinámica moral de la Asamblea como la voz del pueblo. Así dicen, la directiva no manda, la Asamblea manda, ¿no? Como la Asamblea tiene la voz política. 3. El capítulo también describe el control local y el valor por el agua de riego, basado en la metodología que yo tenía de seguir agua en todas las formas. Finalmente, el capítulo tiene una narrativa de perspectivas históricas locales sobre qué significa desarrollo para ello. La siguiente. Este capítulo, bueno, quería ponerlo como capítulo 1 porque Tilo Pozo es un actor clave para el sur de Atacama, pero bueno, con los editores me han presionado ponerlo como capítulo 2, pero bueno. En el capítulo 2 se llama Historia ecológica y enigma extractivista. Y aquí escribo sobre el caso y el lugar Tilo Pozo como indicador ecológico de superficie de impacto de los enormes volúmenes de extracción de aguas subterráneas de Escondida entre los años 1990 y el 2019.
el capítulo cuenta parte de la historia de Tilo Pozo, tal y como me la contaron diferentes personas de Peine, y también la historia contada a través de los informes de empresas. Pretende destacar la importancia de este lugar y los riesgos que corre de agotarse por los muchos años de bombeo de Escondida y otro. Para explicar un poco de qué significa de qué significa el enigma extractivista, en la figura acá, es probable que esta figura se trata de hechos generalmente aceptados del sistema hidrológico del Salar de Atacama, más o menos. Pero no hay consenso entre los científicos y mucho menos acuerdo entre los científicos de las empresas, diferentes empresas, los reguladores, el Estado, los expertos indígenas y las comunidades y otros residentes, activistas, por ejemplo, sobre los detalles más útiles. Por ejemplo, ¿qué se considera agua, especialmente si la salmuera es agua? ¿Cuánta agua puede contener la cuenca? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Qué volúmenes fluyen desde las montañas y de qué manera lo hacen? ¿Cómo y dónde se desplaza el agua bajo tierra a medida que viaja hacia terrenos más bajos? ¿Qué tipo de movimiento caracteriza a las distintas formas de agua subterránea una vez que están activas bajo el salar? ¿Cuánta y qué tipo de evaporación se produce en la superficie en distintos lugares? ¿Qué cantidad exacta? ¿De qué tipos y de qué tipos bombean las empresas mineras? ¿Y qué relación tiene esta extracción con las relaciones del agua, con las plantas y los animales cuando sale a la superficie o no lo hace? Esta no es una lista completa, de hecho, controvertidos. Es decir, persisten ausencias significativas en los conocimientos sobre las aguas subterráneas en general y especialmente en el Salar de Atacama. Y estas ausencias importantes de conocimiento científico de agua subterránea y la tendencia de agua subterránea a ser escondidas, este juego de palabras, a ser escondidas, es clave en las políticas humanas del salar. Bueno, el capítulo cuenta de eso. El capítulo 3 vuelve a contar la historia de la comunidad de Peine que obtuvo agua dulce de este maravilloso sitio Chaquesoque, el sitio que se ven en la foto. En los años 80 y 90, y como la comunidad, este capítulo cuenta cómo la comunidad se ha enfrentado el problema de la infraestructura de agua doméstica en un lugar que el Estado no ha previsto. Esta historia de los años 80 y 90 se presenta como una hazaña épica de resistencia, trabajo comunal, valores del agua, valores para la modernidad, un agua mejor, destreza técnica, utilizando entrevista, historia oral con los miembros más antiguos de la comunidad que trabajaron para conseguir ese agua y con líderes más recientes que han tratado de garantizar un buen suministro de agua para el pueblo. La historia finalmente llega al argumento que con el abandono del Estado para proveer infraestructura básica como el agua dulce, la comunidad pidió cooperación y ayuda financiera de empresas mineras para terminar ese gran trabajo. La próxima. El capítulo 4, titulado Acuerdos, Beneficio de Desarrollo y sus economías éticas, narra la historia de la firma de acuerdos por parte de la comunidad de Peine, empezando por el primer acuerdo en 97 y su 97, cuando el agua dulce llegó al pueblo.
el primer acuerdo con Escondida y su renovación en 2007. Para ello, me baso en entrevistas con paineños que fueron presidentes y otros dirigentes en esa época, tanto como entrevistas también con empleados de la empresa de Escondida. El capítulo cuenta la historia de los éxitos y fracasos a la hora de obtener beneficio de estos acuerdos, especialmente el problema de las dudas sobre los informes de la empresa sobre los impactos ambientales. Utilizando los relatos de exdirigentes, el capítulo muestra cómo la comunidad de Peine firmó acuerdos con Escondida, pero los miembros de la comunidad nunca callaron sus temores de daños al medio ambiente por la extracción de agua de Escondida. Entonces, ese punto es clave, que el argumento es que los convenios no implican que las comunidades deben callarse ante los daños medioambientales. Y el caso de Peine, y de hecho muchas otras comunidades indígenas en Chile ahora, y también en mi país, en Australia, demuestran este punto. Entonces juegan dos lados, es posible. Eso es en capítulo 4. 5 se llama Buen Trabajo y Beneficios Compartidos. Nos lleva atrás en el tiempo, al corazón del salar, para considerar las experiencias de los primeros trabajadores de Corfo en los años 70 y más tarde del litio en los 80. Y hay una cuenta de, ¿cómo se dicen acá? El Pinochet, que llegó a inaugurar el litio, el Sociedad Chilena de Litio. Llegó en helicóptero y hay una cuenta interesante de eso. Las entrevistas con hombres y mujeres mayores que recuerdan esta época ponen de relieve el entusiasmo y la promesa de esta primera oportunidad del litio y el reto de compaginar el empleo en el litio con la continuación de la agricultura consuetudinaria. El capítulo examina el patrocinio de Xochitl del litio que a lo largo de los años, cómo cambió de forma con Rockwood y después Albemarle en 2012, así como las desigualdades cambiantes, tal y como me contaron estos cambios los habitantes locales. También cuenta un jefe de la empresa que estaba ahí desde el principio y que se casó con un paineña, entonces tiene una intimidad, entre la empresa, los cuerpos del pueblo, los cuerpos de la empresa están cruzados. Capítulo 6 cuenta más de empresa. Se titula La fábrica de relaciones y se centra en el trabajo de los empleados de las empresas mineras, cuyo trabajo consiste en trabajar con las comunidades indígenas, reunirse con la gente, dirigir proyectos, negociar acuerdos y otras tareas similares a las de la dicha minería responsable. Escribo sobre cómo estos trabajadores se encuentran atrapados entre la empresa y la comunidad y a menudo acaban por no complacer a ninguna de los dos. No obstante, el capítulo es crítico con los efectos sociales de algunos de los trabajos de estos empleados y es una parte importante de la historia del funcionamiento no igual de las empresas mineras a este nivel también íntimo. El último
el último capítulo se llama La sobrecarga de la participación. Y esta frase fue parte de una queja hecha en la CEA en 2017. La CEA es el sistema de evaluación ambiental. Bueno, una queja, gracias, una queja hecha por dirigente de Peine, de que había demasiados proyectos mineros diferentes entrando al Salar Sur y en especial a su territorio. Me gusta mucho la frase, dado que hay una ironía en el uso del término sobrecarga, que funciona también en inglés lo mismo, que es un término minero para referirse a la roca o carga que debe retirarse para llegar al preciado mineral. El capítulo se trata de cómo la Ley de Medio Ambiente de Chile en 2010, que era bienvenida en una parte, entró en vigor en el norte a partir del año, más o menos el año 2015, lo que significa que a partir de ese momento las comunidades indígenas pueden presentar objeciones. Estoy llegando al final y la lengua está objeciones oficialmente y deben ser consultadas en el caso de nuevos proyectos que impactan en su territorio. Y también no solamente los nuevos proyectos, pero cambio a los grandes proyectos, ¿sí? Las consecuencias imprevistas de eso han sido la intensidad del trabajo para las comunidades, la comunidad de Peine y otras, la participación en el negocio de la gobernanza extractiva. Es una carga social y ética para las comunidades y genera mucho conflicto y mucho peso, mucho cargo. La pregunta es cómo entender las implicaciones de una participación cada vez más intensa de las comunidades en la gobernanza de la minería. Por último, el capítulo de conclusiones. Debo decir que este dibujo de Francisco Cruz, de un peineño, estuvimos tomando cerveza en un corral, hablando de la política. Y él empezó de dibujar varias cosas y me regaló este dibujo y después hicimos los trámites para incluirlo en el libro. Bueno, se llama, no sé si puede ver el switch en la cabeza de la parina, del flamenco del parina, del salar, el ave magnífica del Salar de Atacama, pero el switch dice SQM y Corfo. Entonces era como esa parina robótica, era un análisis crítica de este Francisco, de cómo están llegando como las parinas son hermanos de la gente de Peine, entonces están llegando a ese como demasiada participación en la minería, era la crítica. Bueno, con eso voy a terminar. La traducción al español está en proceso, entonces ojalá que sale el próximo año. Recientemente entregué el libro en inglés a la comunidad de Peine y estamos en el proceso de ahora traducir para que ellos puedan leerlo y mandar sus críticos también. Ahora los suyos son bienvenidas. Preguntas.